Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy vamos a tener con nosotros a Giovanni Cázares Larrauri. Quédate con nosotros, vamos a tener una charla súper interesante. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y ahora vamos a platicar con Giovanni Cázares. Giovanni es licenciado en Negocios y Economía por la UNAM y actualmente es gerente general de Geo Victoria, México, en donde su misión es brindar soluciones eficaces y duraderas en el ámbito de control tecnológico de asistencia. Y en realidad, ¿cuál es la aportación que Giovanni puede tener para todos nosotros, ustedes, nuestro auditorio, en esta conversación? Aquí surge un componente súper importante. Además de su preparación y entendimiento del medio laboral, tenemos ahí un escenario en el cual nos encontramos en las límites de muchas reformas importantes que van a impactar el medio laboral. No nada más tenemos una crisis económica, crisis de empleo, posiblemente algunos problemas respiratorios que regresan a nuestros rumbos, lamentablemente, pero tenemos además una reforma laboral súper impactante en todos los entornos económicos del trabajo, que es la reforma en materia de vacaciones. Ya está decidido en la parte del Senado, va a continuar en la Cámara de Diputados y posteriormente a sanción por parte del Ejecutivo para ver si se aprueba en las condiciones actuales. Ya hemos vivido también en años pasados el incremento en los salarios mínimos y para este año se esperan tener porcentajes muy altos para igualar el salario mínimo general de todo el país con lo que se vive en la frontera en materia salarial, que tiene que ver más o menos por ahí de entre el 20 y el 25% incremento, se dice. Ya el grupo empresarial ha aceptado rangos de los 15%, todavía están discusiones y en próximas fechas esperamos anuncios en relación a esto. Unado a ello, viene otra propuesta que es a tomarse en consideración porque tiene un impacto no nada más en materia de costos, no nada más en materia de desempleo o mayor empleo o menor empleo, sino en materia de eficiencia. La productividad de las compañías se van a ver directamente impactadas si la reforma que ya se está conversando de la reducción de la jornada se llevará a cabo. Hoy día tenemos en nuestra jornada laboral legal de 48 horas en la jornada diurna, se está proponiendo que sea de 40 horas, es decir, 5 días a la semana. Todo esto tiene un impacto significativo para nuestro proceso productivo, para nuestra gestión cotidiana, inclusive para nuestros ritmos profesionales en general. No quiere decir que el descanso no haga falta en la cotidianidad profesional y laboral. Simplemente es poner en la mesa qué se está poniendo en juego, cuáles son las consecuencias, no nada más benéficas o disruptivas para los empleados, sino también qué va a enfrentar la empresa. Y para ello, pues Giovanni tiene gran conocimiento y antecedentes que nos puede compartir para que platiquemos un poquito de ello. Giovanni, gracias por estar con nosotros. Platícanos sobre este proceso de la reforma laboral en materia de la jornada, en materia de días de vacaciones. ¿Qué ven ustedes? Gracias, José María, por la presentación. Un placer estar con ustedes. Mira, creo que es muy relevante. La verdad es que me parece una reforma que puede cambiar mucho la forma de trabajar en México. Creo que también las empresas se pueden adaptar. No es un camino fácil, no lo veo imposible. Creo que el camino es mejorar la productividad de los colaboradores, tener una muy buena organización y sobre todo y puntualmente cambiar la cultura. Obviamente no todas las empresas están preparadas para este tipo de cambio laboral. Creo que hay muchos cambios que realizar. Otras empresas pueden tener una mejor preparación, pero
se tiene que reverificar horarios laborales, como bien lo comentas, una reducción de tareas, no lo veo posible, al contrario, se tiene que mejorar la productividad, plantear objetivos específicos que sean alcanzables y la verdad, hacer más con menos, es decir, motivar al equipo para que pueda mejorar esa productividad, reducir cosas que no van en lo laboral, por ejemplo, ir al café, tener una plática, llegar tarde, salir tarde, tomarse más tiempo de comida, o sea, realmente enfocarse en lo que es su trabajo, su objetivo y que esas horas sean totalmente productivas. En este sentido, bueno, hay países que ya tienen este tipo de dinámicas y ya tienen estas jornadas, ¿no? Ya son altamente productivos, pero llevan años con este tipo de dinámicas, de horarios, y para ellos es más difícil el tema del cumplimiento. Algo que me gustaría recalcar en esto, nosotros no estábamos preparados en el 2019 para trabajar en casa. Obviamente, situaciones externas a una reforma, al trabajo, nos obligaron a llegar a esta organización, a que las empresas se adaptaran de una forma muy rápida a tener ciertas dinámicas de trabajo. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Nosotros bien podríamos organizarnos para reducir estas jornadas laborales y que nosotros pudiéramos lograr mayor productividad. Claro, mencionas algo que es muy interesante. Podemos, claro, claro que podemos. La cultura latina tiene la capacidad de enfrentar muchísimos retos, sí, pero el riesgo de hacerlo de una manera planeada, metódica y con bases probablemente nos lleve a un éxito sin tanto sacrificio. Bien mencionas el evento de el crecimiento del home office en el periodo de la pandemia, pero trajo acompañado una serie de cierres de compañías que, si bien no esa es la única causa del home office, sí tuvo un costo directo el hecho de la adaptación sin previo aviso. Hoy día enfrentamos una circunstancia que yo te diría que los países del primer mundo viven con un protocolo cotidiano diferente, pero tienen una formación cultural, una formación profesional distinta a la nuestra. Yo no quiero hablar de mejores, peores o diferencias puntuales, pero el hecho es que culturalmente estamos acostumbrados a ritmos y a formas de trabajar que no necesariamente implica una mayor eficiencia. De ahí el hecho de que en la mayoría de las empresas se excedan las jornadas laborales, que en muchas ocasiones el modelo tradicional, cuando menos en México, implica que si tienes más necesidad de cubrir algunas actividades, la costumbre habitual era pues mete más gente, no mejorar la eficiencia de lo que tienes. Y la consecuencia de este principio es pues metes más personas con salarios mediocres porque no les das un valor profesional al atraerlos, dejando a aquellos que ya tenías sin oportunidades de crecer y desarrollarse. En cambio, si estos protocolos los vemos de una forma diferente, probablemente tengamos otro tipo de oportunidades. Esto y unos aspectos más vamos a continuar platicando con Giovanni en unos momentos más. Esto es Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Giovanni Cázares precisamente de lo que está enfrentando pues todo el entorno empresarial, laboral en general, porque también va a afectar a los empleados
la posibilidad de que se liberara una reforma laboral reduciendo las jornadas de trabajo prácticamente en un día. ¿Qué tiene en consecuencia esto? Pues en primer lugar, al quitarle un día profesional a las cargas de trabajo, hay algunas oportunidades de nuevas posiciones para cubrir aquellos días que no se alcanzan a cubrir. Por ejemplo, en las líneas de operación, pues esto tiene una mecánica mucho más estricta, más rígida, y tal vez la inversión tecnológica para robotizar y agilizar esto no sea la mejor opción. Por lo tanto, hay que preparar a nuestra gente de forma tal que puedan ser más eficientes en sus procesos operativos, dando los resultados iguales o mejores de los que se tenían antes con un día adicional en la jornada laboral. Otro de los aspectos que se van a enfrentar las empresas es, pues obviamente, si entran en el modelo tradicional, tendrán que contratar más personal, pero si entran en un modelo más contemporáneo, es invertir en tecnología que le va a permitir a los empleados actuales prepararse, aprender nuevas herramientas, a adquirir un mayor valor al trabajo que desempeñan, en consecuencia, mejores oportunidades de compensación, pero eso sí, van a tener que invertir su tiempo en prepararse y las empresas tendrán que invertir en tecnologías que necesariamente van a tener algún precio en el camino. Esto y qué más tienen que hacer tanto las empresas como los trabajadores para poder enfrentar la reducción de un día completo en la jornada laboral. Tocas puntos muy relevantes, José María, comenzando con una de las primeras frases que tú mencionabas. Creo que el tema de productividad es algo que se tiene que ir desarrollando y en este caso es fundamental poder trabajarlo con la tecnología, porque anteriormente estábamos acostumbrados a, yo tengo estos objetivos de trabajo, necesito 10 personas, pero ahora con todo el crecimiento, con toda la tecnología, tal vez ese trabajo que hacían 10 personas lo puedes ejecutar con menos personas, ayudándote de la tecnología, pero también que esas personas sean más productivas. Una de las preguntas que yo me haría ahora que tenemos esta oportunidad de reducir la jornada laboral, realmente la persona que antes se tardaba 8 horas para ejecutar su trabajo lo puede hacer en 7, y volvemos al tema de reducir cosas que no se tienen que hacer en la jornada laboral, llegar temprano, tomarse realmente el tiempo que se necesita para la comida, salir temprano, verificar si se pueden pagar horas extras, si se pueden dar incentivos, cosas que sean motivantes para el colaborador y que al final no repercuta en yo tengo que contratar más personal. De hecho, yo no lo veo como un cambio tan drástico a corto plazo. Las empresas tienen que identificar y organizarse a mediano y largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ahora yo voy a tener una reducción de jornada laboral, pero yo sé que en un año, en 2 años, con mi crecimiento, yo voy a necesitar menos personas que lo que estaba necesitando si tenía más tiempo, pero debe haber una organización y un cambio de cultura desde el inicio. Pero hay algunos puntos en los cuales me gustaría replantearlo, porque la verdad es que el considerar que la única inversión y la responsabilidad pudiera implicar nada más contratar más personal o pagar tiempo extra, no nada más es un costo operativo de producción, sino la realidad del asunto es que es una de las consecuencias más severas que no deben de incurrir las empresas, sino más bien en la oportunidad de, como bien lo comentaste, erradicar vicios culturales que va a ser difícil, ¿sí? Para poder sacar el mejor provecho uno como trabajador de su tiempo. Y esto no nada más es quitarse las ganas de tomarse el pan y salir por el tamal 30 minutos sentado en el escritorio porque no nos dio tiempo de desayunar en la mañana, sino modificar la forma de trabajo. Hay muchas organizaciones que hoy día pues ni siquiera trabajan por objetivos. Los trabajadores no conocen estas dinámicas que tienen más de 50 años de existir, que los supervisores y los gerentes no tienen claridad sobre mecánicas más eficientes, no nada más el uso de tecnología, sino simplemente en la forma de trabajar. Hay un cambio esencial que se debe de imprimir antes, y un cambio cultural de estas magnitudes, pues evidentemente implica
pues cuando menos tiempo para adoctrinar y entender y modificar, experimentar, cambiar y llevarlo a nuestro ritmo cotidiano. De ahí el riesgo de hacerlo abruptamente junto con los otros costos que mencionamos al principio del programa que ya van a impactar al empresario, porque lamentablemente, a diferencia del gobierno que simplemente pide billones de dólares a costa del erario, pues aquí las empresas tenemos que ganarnos ese dinero para poder solventar no nada más los costos de trabajadores, sueldos, beneficios, sino de resultados operativos para ganar dinero. Sobre esto, ¿qué opinas? Ok, mira, en este sentido, definitivamente tiene que haber una organización, no es tan sencillo como solo poner la reforma laboral. Creo que deben de existir procesos, organización y, como lo mencionaba antes, cambio de cultura. Esto obviamente pueda considerarse una inversión para la empresa, pero al final, como lo mencionaba antes, es un cambio a mediano, largo plazo. O sea, la empresa debe de ver este crecimiento o este futuro en 3, 5 años. No va a ser un cambio tan rápido. Entonces, en ese sentido, las empresas culturalmente tienen que estar muy bien preparadas. Perfecto. Efectivamente, la preparación, la anticipación y que tuvieran el tiempo para poder llevar a la práctica todos estos cambios juega en este partido. Esto y algunos puntos más del qué hacer, cómo hacer y con qué contar para llevarlo a cabo en unos minutos más que regresemos después de este corte. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano y continuamos platicando con Giovanni Cázares precisamente de todos los temas que pueden implicar una reforma a la jornada laboral, reduciéndola pues en un día completo para todos los empresarios en materia legal, en materia de productividad, en materia de esfuerzo, en materia de aprendizaje. Todo esto conlleva una serie de aspectos. Si algo coincidimos con Giovanni es, requiere de planeación, requiere de tiempo. Hablábamos de 3 a 5 años para hacer un cambio cultural, pero la reforma ya está cocinándose y por cuestiones políticas podría salir el próximo año, lo cual va a agarrar desprevenidos tanto a trabajadores como a empresarios. Todo el mundo lo ve y dice, ay, qué padre, vamos a tener más vacaciones, con más pago de prima vacacional y menos días de jornada laboral. Ajá, los que tengan empleo, porque una de las consecuencias de estas acciones para las empresas, el incrementar sus costos, los impactos con bajas productividades, puede ser la reducción de personal. Pero ¿cómo evadir esta siniestra acción? ¿Cómo poder enfrentar un cambio tan brutal como este en nuestras legiones y poder sortear este asunto de una manera que podamos mantener a nuestros grupos intactos, cuidando nuestra productividad y manteniendo no nada más al nivel en el que estábamos antes, sino hacia adelante? ¿Qué hay ahí? ¿Qué herramientas hay disponibles para que el empresario, así como los empleados, podamos sortear este tipo de eventos tan dramáticos? Perfecto, José María. Bueno, en GeoVictoria nosotros justamente enfocamos nuestro servicio a mejorar la productividad. ¿Cómo lo hacemos? Con el marcaje de asistencia. Puede sonar como muy detallado o muy crítico identificar en qué momento llega el colaborador, pero es una realidad que nosotros hemos ayudado con más de 5,000, hemos ayudado a más de 5,000 empresas a mejorar la productividad. ¿Y cómo logramos esto? Justamente generando jornadas laborales justas y en este sentido
permitiendo a las empresas que puedan identificar en qué momento llega el colaborador, a qué hora sale, a qué hora puede salir a comer, obviamente con ciertas planificaciones, el pago de horas extra justas y un último punto que no es menos relevante, la parte de las finanzas. ¿Cómo lo ven ahorros? Al final sí es un pago extra porque estás pagando por tecnología, pero como tú bien lo mencionabas, es un tema también de productividad. Ok, yo estoy mejorando mis procesos y a mediano plazo yo voy a poder reducir mi personal, pero con la tecnología que sean las horas justas y que no sea marcado por un papel o por un supervisor o por una persona que tal vez le caigo bien, entonces me va a poner más horas extra. No, es un sistema que te va a marcar perfectamente tu entrada y tu salida. Muy Adicional a bien. eso, nosotros tenemos diferentes módulos para complementar esta parte de asistencia. Por ejemplo, nuestro módulo de vacaciones, banco de horas extra, que en este caso, si la empresa no, y esto con colaboración del colaborador, no quiere pagar horas extra y el colaborador decide tomarlas como parte de sus vacaciones, puede tener este módulo complementario de banco de horas, entonces le cuenta para tener días laborales extra, días de vacaciones extra. Claro, y parece un poco inverosímil que una práctica necesaria desde la conceptualización del trabajo, que es controlar la hora de entrada y salida del trabajador, implique una herramienta que produce este tipo de consecuencias, pero simplemente la tecnología nos permite visualizar, graficar, estandarizar, planear con anticipación nuestras cargas laborales para territorios de eficiencia. Y claro, hay algunos otros componentes que pueden aparecer en el radar, como son herramientas tecnológicas específicas de cada operación y algo que mencionaba yo hace rato, eh, el trabajar por objetivos. Es una cuestión que parece hasta un poco mm, arcaica, pero que lamentablemente no todo mundo lo sabe hacer, no todo mundo tiene la capacidad y el entrenamiento para fijarse metas, definir cuáles son las acciones cotidianas que tiene que hacer para, en la medida que las va uno ejecutando, pueda ir demostrando resultados, midiendo resultados, poder ver qué recursos requiere para una mejor ejecución, así como otros componentes que puedan facilitar tanto al patrón, sus representantes y a los trabajadores lograr enfrentar una circunstancia tan controvertida como puede ser la reducción de un día en la jornada laboral. Giovanni, algunos elementos que se van a presentar, sí, implican también desorientación, frustración, decisiones abruptas que van a venir acompañadas en el territorio, como son despidos, que uno no quisiera escucharlo, pero es una realidad, ¿sí? Ante este tipo de escenarios, ¿cómo ves tú el futuro en materia laboral en cuanto a balance, vida, oportunidad, desarrollo y, claro, jornadas de labor que sean productivas en un plazo mediato para México y para todos nuestros colegas en Latinoamérica? Mira, creo que como lo mencionábamos antes, tienen que existir muchos cambios. Yo creo que el compromiso está en la empresa y sobre todo en el colaborador. Yo creo que esta parte del desempleo es un punto relevante, pero si algo he aprendido en mis años de experiencia es que la gente que realmente se esfuerza, que tiene los objetivos claros, al final difícilmente puede tener este tipo de situaciones. Yo creo que lo vuelvo a repetir y voy a ser muy insistente en esta parte, los colaboradores necesitan tener un cambio de cultura con apoyo de la empresa, pero al final eso los va a ayudar a desarrollarse. Entonces, no es un camino fácil para el colaborador, pero sí tiene que actuar en equipo con la empresa para que al final pues no suceda esto, ¿no? Y que este cambio, si se llega a dar, al final sea positivo y no negativo. Y en este caso, pues bueno, con todo el crecimiento, con toda la inversión, se pueden dar nuevas oportunidades y el mundo está cambiando. Yo creo que nos tenemos que adaptar a esta digitalización y a estas nuevas formas de trabajar. Bueno, Giovanni, la verdad es que se nos pasó el tiempo rapidísimo y es un gusto tenerte aquí con nosotros. De veras, ojalá podamos vernos más adelante para continuar esta charla y tenerte aquí para todo nuestro auditorio. Gracias, José María. Fue un placer para mí y espero repetirlo.
cuentan con nosotros y les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues este es el final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es Factor Capital Humano. Nos vemos en la próxima.